Buenas, ¿cómo están? Ahora les voy a mandar dos audios, uno sobre el texto de Hannah Arendt y otro sobre Etienne Balibar. Bien, el texto de Hannah Arendt es Totalitarismo y Revoluciones y quizás la pregunta que puede englobar todo el problema de Hannah Arendt es: si no tienes hogar, ¿no tienes derechos humanos? Bueno, primero una pequeña biografía. Hannah Arendt nació, bueno, su verdadero nombre es Johanna Arendt Linde, bien, y fue hija de los que se llaman judíos secularizados, o sea, eran judíos, pero no necesariamente practicantes. Estudió todo el judaísmo reformista, ¿no? Que busca una noción eh, judía más eh, secular, ¿no? Y la estudió en parte con sus abuelos. Ella rindió libre el examen de acceso a la universidad, luego de haber abandonado la escuela, y bueno, claramente entró en la Universidad de Berlín. En 1923 se doctoró en filosofía en la Universidad de Berlín con un trabajo muy lindo, recomiendo que lo lean, es medio complejo, que es El concepto de amor en San Agustín, ensayo de una interpretación filosófica. Ella fue dirigida por Karl Jasper. En la tesis, lo que hace Hannah Arendt es rescatar algunos elementos de Jasper y Heidegger para estudiar tres ideas: nacimiento, individuo y prójimo. Tres ideas que marcarán su pensamiento a lo largo de toda su reflexión. Ella se casa con, no sé en qué año se casa, ahora que lo pienso, con el filósofo Gunther Anders. Bien, sé que se divorcia en 1937. El filósofo Gunther Anders era un tipo que estudiaba la relación entre la técnica y la cultura a través de la idea de poder-violencia, ¿no? Una categoría alemana que se llama Gewalt. Eh, Entre 1929 y 1933 hace una tesis que es sobre una escritora romántica judía, Rachel Levin, ¿no? Que nació en 1761 y murió en 1883, mediante las recomendaciones de Jasper, Heidegger y Martin de Willems. Bien, esta tesis le permite acceder a una beca, que es la Asociación de Ayuda para la Ciencia Alemana, y con esa beca puede estudiar a Marx, a Trotsky, a Weber y a un filósofo que se llama Lázare, que creó toda una idea de el paria o del advenizo, ¿no? Luego, con el estallido de la guerra, en 1939 emigrará a Francia sin papeles y respaldada por organizaciones sionistas. Durante su exilio contrajo matrimonio con el poeta comunista Heinrich Blücher, ¿no? Que nació en 1899 y falleció en 1970. Y en este periodo va a conocer y haría una amistad con el filósofo Walter Benjamin, ¿no? En 1892, que murió en 1940 suicidado. Ya hablaremos un poco de Benjamin en la clase sobre Benjamin. En 1941 escaparía de la Francia nazi a Estados Unidos con su esposo gracias a un amigo, un periodista, Brian Frey, que era de Estados Unidos, que le permitió falsificar los pasaportes de franceses a libaneses mediante toda una red de rescate que existía ahí en esa época. Bueno, me imagino que conocen un poco la historia de la red que existía de paso seguro de los judíos perseguidos. Ya en Estados Unidos comenzaría a trabajar en una revista, la AUFAB de New York, que ahora no existe más, y entre 1944 y 1946, es decir, finalizada la guerra, en el periodo inmediato posguerra, ella sería directora de la investigación de la Conferencia de Relaciones Judías, y empieza a realizar viajes hacia Alemania hasta 1952 para escribir un ensayo sobre las consecuencias del régimen nazi. En 1951 le dan la nacionalidad estadounidense y en 1953 empieza a dar la cátedra de Brooklyn College de New York, en donde en esa cátedra, que es de filosofía, va a escribir uno de sus libros más famosos, que es sobre los orígenes del totalitarismo. En 1959 es la primera mujer en dar clase en la Universidad de Princeton, y en 1961 va a cubrir todo el proceso en Israel en Israel, dedicado a Eichmann, ¿no? Militar nazi, en donde va a acuñar el término de banalidad del mal, porque ella veía que este viejito Eichmann lo único que decía: yo seguí órdenes. Y ella dice: esto es un hombre muy común, es un hombre normal, un hombre que me puedo encontrar en la calle, no es ese demonio. Y bueno, la comunidad judía se enojó mucho por la apreciación que hizo Hannah Arendt de que el mal puede ser banal. El mal no viene de demonios, sino de personas comunes.
Entre 1963 y 1967 fue profesor en la Universidad de Chicago. En 1967 a 1975 fue profesora en el New School for Social Research en New York y terminaba muriendo de un infarto en 1975 en New York. Esa es quizás una breve biografía de Hannah Arendt. Pasemos ahora a hablar un poco de sus influencias. Bueno, un poco ya comenté que la tesis la hizo en base a Karl Jasper. Karl Jasper nace en 1883 y fallece en 1963, un filósofo existencialista que retoma la concepción de la existencia en dos sentidos. Uno, la existencia por la experiencia misma, pero otro, por la experiencia en sentido, la existencia, perdón, como comunicación en relación con el otro. Y propone una idea que es la vida activa, que es el poder activo, el poder comunicativo, el poder de actuar juntos, el poder de que se crea solamente en comunidad y ese poder se desaparece cuando se dispersan los humanos. Esta idea de vida activa influirá mucho en el pensamiento de Hannah Arendt. Después tenemos, bueno, su estudio sobre San Agustín, la concepción del amor al prójimo, y ella rescata la idea de que, bueno, primero, todos los hombres comparten el mismo origen, la raza humana se instituyó a partir de Adán, esto es mitológico, ella no es que crea en Adán, es decir, que el individuo no se encuentra solo en el mundo y tiene el mismo destino que el resto, es decir, la muerte, esa comunidad que hay. En tanto que los hombres tienen el mismo origen y el mismo destino, comparten un parentesco, una condición de compañeros. Esta condición de compañeros, que es la vida social, para Hannah Arendt va a dar lugar a la vida activa, a la relación en conjunto. Y también es influida claramente por Martin Heidegger, ¿no? Que nace en 1889 y fallece en 1966. Y de Heidegger retoma su trabajo genealógico, donde busca reconstruir el origen de los conceptos, extraer el espíritu que dio lugar a ese concepto. O sea, este concepto existe porque un espíritu lo creó, un motivo, un ethos, ¿bien? Y en esta búsqueda, en vez de buscar el origen del ser, ¿no? Ella busca el origen de la bios, de la vida. Entonces, mientras que Heidegger concluye que el origen de las vidas es el teoirén, el investigador de la teoría, Arendt va a decir que el origen de la vida es la polis y la ciudadanía. Y después están estos autores, Rael Levin, que se los mencioné, esta es una escritora berlinesa que nació en 1771 y muere en 1883, perdón, y ella es una intelectual que junto a Goethe hacía reuniones con Schlegel, Humboldt, Schleiermacher, ¿no? En salones, y encima ella hizo toda una red de epístolas, ¿no? Que tiene unas cartas muy lindas. ¿Y qué hacía ella? Ella creaba encuentros en salones de discusiones intelectuales que llamaba sociedades abiertas, en donde se suspendían las distinciones de clase, de sexo y religión. En su práctica, dice Hannah Arendt, lo que hacía Levin era gestar el espacio público, la posibilidad de conversar sin límite temporal, generar acuerdos. Otros autores con los que estaba influida es Alexander Kojève, que nació en 1902 y fallece en 1968, quien retoma de él, ¿qué toma de Kojève? Su espíritu político hegeliano. El hombre moderno es el paradigma de la sin razón y la locura, el hombre no deja de ser dialéctico porque siempre se dirige hacia lo otro de sí mismo, la vida está centrada en lo privado, está destinada a la locura, es la voluntad de separarse de los otros, es decir, la vida privada te lleva a la locura, la vida en público te lleva a la razón. Entiende que el fin humano es enfocarse a vincularse con los otros, ocupar su energía a los otros, a lo público. Y la soledad del burgués lo hace incapaz de entender la dimensión humana. También retoma de Bernard Lazare, que nació en 1865 y murió en 1903, este estudio de lo judío como una categoría político, el judío como un paria, como un advenizo. Ella, en vez de tomar la idea de judío como paria, va a tomar la idea de paria en sí misma, ¿no? La paria, aquel sobre el que caen todas las responsabilidades, todas las calamidades, aquel que se le pone una identidad mediante supersticiones para excluirlo, para que todos los males del pueblo tenga ese grupo, esas parias. Bien, ¿qué más? Otro autor que influyó fue Martin de Villiers, que nació en 1883 y falleció en 1947, ¿no? Que tiene una noción de la historia en donde busca entender que las creencias solo pueden entenderse de las diversas situaciones de la vida cotidiana que producen. Es decir, las creencias responden a la vida cotidiana en común. ¿Por qué creemos esto? Por ejemplo, ¿por qué creemos que esta persona es un paria? ¿O por qué creemos que esto es justo? Bueno, por la cotidianidad que hemos constituido o instituido. Y por último, toma elementos de Walter Benjamin.
¿Qué toma de Walter Benjamin? Retoma esta idea de historia, que entiende la historia, Benjamin, como algo inacabado. La historia es algo que muda, es algo que cambia. Está siempre abierta a la interpretación política, a la interpretación activa, discursiva, que es un modo en que el humano se inserta en las generaciones pasadas para poder generar testamentos y poder establecer una reapropiación, una herencia. Yo construyo historia para poder generar una identidad. Y eso es lo que va a hacer Hannah Arendt, va a construir la historia de la ciudadanía para entender cuál es la identidad del ciudadano hoy en día. Entonces, de Jasper toma esta idea de la vida activa, la comunicación solamente se da en la comunidad. De San Agustín toma la idea del amor al prójimo. ¿Por qué amamos al prójimo? Porque tenemos el mismo origen y provenimos de la misma sociedad. De Heidegger va a tomar esta preocupación de la genealogía, el origen de la bios, en este caso. Y para Hannah Arendt, el origen de la bios es la polis. De Levin va a tomar la preocupación de la sociedad abierta, el espacio público. El espacio es público, es realmente público, si suspende distinciones de raza, color, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. De Kocheve va a tomar esta crítica a la vida privada, porque la vida privada para Hannah Arendt genera una incapacidad de reconocer al otro. Altas palabras en este momento de cuarentena. De Lazaret va a tomar el estudio del paria. El paria es aquel que se lo excluye. ¿De qué manera? Responsabilizándolo de todos los males. De Dibelius va a tomar esta idea del credo, de la fe común, que se basa en la cotidianidad, muy enlazado con la idea de paria. Y de Benjamin va a tomar esta preocupación por el testamento y la herencia. Esta herencia que es abierta, que es política y que es generacional, pero siempre construida por nosotros. Entonces, vamos a empezar a analizar el texto de Hannah Arendt. Empezamos hablando un poco sobre la decadencia del Estado-Nación, que quizás como subtítulo podríamos poner el riesgo de ser un humano abstracto. Primero, la desnacionalización de los indeseables. Dice Hannah Arendt, la Primera Guerra Mundial hizo explotar la comunidad europea, dio pasos a sangrientas guerras civiles y migraciones mal recibidas. El odio se extendió y comenzó a desintegrar la vida política entre las propias naciones. Ya no se podían amparar o sosegar sus diferencias bajo la custodia despótica de la burocracia, esa burocracia que solo se mostraba como simples disputas que siempre existen. Tenían como protagonistas a las minorías y a los apátridas, quienes no contaban con un gobierno que los representase. Recordemos que la Primera Guerra Mundial termina desapareciendo imperios, desapareciendo países. En un día era perteneciente a un lugar y al otro día ese lugar no existía. Como la película El aeropuerto de Tom Hanks. Bueno, vivían como ilegales y sin sus derechos inalienables. ¿Quién eran estos indeseables? Se pregunta Hannah Arendt al finalizar la Primera Guerra Mundial. Los judíos en particular, pero en realidad cualquier minoría, como aquellas naciones que estaban del lado perdedor de las guerras. La desintegración de los Estados-nación se debió por las consecuencias de la guerra. Generó más auge del imperialismo, sentimientos totalitaristas y fracasaron todos los tratados de paz. Es decir, los estados europeos estaban siendo gobernados por un sistema que desconocía o era indiferente a un cuarto de su población, es decir, 100 millones de europeos. La primera medida para resolver este problema de qué hacemos con estos 100 millones de europeos dando vuelta fue el de aplicar, entre comillas, tratado de deberes. Tratado de deberes para las minorías, incluso las minorías más fuertes económicas, por ejemplo los alemanes. Los alemanes eran una minoría porque habían perdido la guerra, pero no porque sean, qué sé yo, un pueblo sin tierra. Estos tratados ignoraban la distribución. Muchas veces las nacionalidades de las minorías estaban en varios países al mismo tiempo. Los judíos en varios países, los... ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Los romaníes, los gitanos en muchos países. Bien. Entonces, se recalcaba cómo la nación había sido devorada por la idea del Estado. La nación no podía ser entendida sin un Estado un territorio ordenado jurisprudencialmente y económicamente. Las leyes de cada país solo beneficiaban a aquellos que compartían la nacionalidad. Las leyes del Estado argentino solo obviamente iban a beneficiar a los que tenían nacionalidad argentina. Es decir, el Estado se identificaba con la nación quedaba totalmente perdida en el Estado. No era concebible modificar este sistema gubernamental para que protegiera el Estado a aquellos habitantes que se consideraban a sí mismos como extraños del país, habitantes que querían que se les respetasen sus lenguas y culturas distintas.
Todos los derechos que se mantenían era el de residencia y el de trabajo. Y la solución era una repatriación masiva, pero esto era impracticable. ¿Cómo muevo a esta nación que no tiene territorio? ¿O cómo muevo a esta nación que tiene territorio, pero cómo lo muevo? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pensemos en los casos de los mexicanos en la frontera de Estados Unidos, o los palestinos o los israelitas. Los derechos humanos parecerían que no contemplaban un semejante. Se mostró la realidad del Estado. El Estado, solo los nacionales, podían ser ciudadanos, lo cual generó una paradoja. El Estado nacional y el gobierno constitucional se establecieron como una lucha contra el despotismo y la administración arbitraria, pero la consecuencia fue una desintegración del Estado-nación, la justificación de las prácticas totalitarias y la desnacionalización. Por ejemplo, en Portugal se generó una cosa muy llamativa, que era que la gente que no tenía una ascendencia en tercera generación, es decir, tu padre, si tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo no eran portugueses, te expatriaban. Es decir, tenías que ir 3 generaciones para atrás para justificar tu permanencia en Portugal, para darte una idea. Cita. Se vieron seguidas de migraciones de grupos que, a diferencia de sus más afortunados predecesores de la guerra de religión, no fueron bien recibidos en parte alguna ni pudieron ser asimilados en ningún lugar. Una vez que abandonaron su país, quedaron sin abrigo. Una vez que abandonaron su estado, se tornaron apátridas. Una vez que se vieron privados de sus derechos humanos, carecieron de derechos y se convirtieron en la escoria de la tierra. Nada de lo que se está haciendo, por estúpido que fuera y por mucho que fuesen los que sabían y los que proveían sus consecuencias, pudo ser deshecho o evitado. Cada acontecimiento poseía la irrevocabilidad de un juicio final, de un juicio no formulado ni por Dios ni por el diablo, sino considerado más bien como la expresión de una irremediable y estúpida fatalidad. Te tengo que expulsar porque no queda otra. Y así llegamos al segundo punto, las apátridas y la policía. El número de apátridas, dice Hannah Arendt, iba en aumento, porque dejó de ser un efecto propio de las dictaduras, era un efecto de todos los estados. Sino se podía encontrar hasta en la democracia, gente comunista expulsada de Estados Unidos, por ejemplo. Este proceso de desnacionalización e ilegitimidad de las personas acrecentó más la desintegración de la función del Estado como protección de la ciudadanía como tal. Primero, los apátridas dejaron de considerarse simpatrias, porque si yo los consideraba simpatrias, eso implicaría que alguna vez tuvieron derechos protegidos por los... Perdón, alguna vez tuvieron protegidos sus derechos humanos, porque alguna vez fueron parte de un Estado. Entonces, en vez de ser apátridas, se los rebautizó como gente desplazada, concepto despectivo que permitió abolir el derecho al asilo, quedando ahí suscriptos al margen de la ley. Segundo, la migración generó una llegada de gente, entre comillas, no deseada a los países, siendo imposible el hecho de nacionalizarlas, porque no pertenecían a un territorio. Si sos apátrida, pertenecías a un territorio, que esta vez este territorio por reorganización posguerra se pudo haber desintegrado, pero pertenecías. Ahora eras un desplazado, ni siquiera tuviste territorio. Entonces se generó una lucha de ideología entre los estados. Primero, la repatriación era imposible, por lo tanto se adoptó la policía. La policía empezó a utilizarse como un medio estatal para cometer actos ilegales que jurídicamente no lo eran. ¿Qué hacían? Generaban represión, golpeaban, mataban, para que los deseados desaparecieran, ocasionando una tensión social, porque no había forma de deshacerse del individuo alegado. Podés matar a varios, pero no podés matarlo a todos. Ya en la década del 30, los apátridas no tenían derecho ni al trabajo ni al asilo, pero aún así no podían ser expulsados por el país donde habían sido alojados, haciendo que su existencia y sus actos estén todo dentro del marco de lo ilegal. La posibilidad era, bueno, de la cárcel que pendía siempre sobre eso, y eso parecería ser la única manera de entrar al circuito legal, porque si a vos te encerraban en la cárcel, por lo menos tenías derechos legales, alimento, qué sé yo, abogado. Es decir, la cárcel era el lugar donde uno se salvaba del maltrato arbitrario y entraba dentro de la jurisdicción de lo legal, merecer el abogado, el juicio justo. Se pasaba de la situación de escoria de la tierra a ser prisionero. Era una elevación del estatus. Si no entrabas en la prisión, la única otra forma de entrar a un país era ser un genio o un famoso.
el caso de Einstein, por ejemplo, es decir, tener que agradar a los intereses de la sociedad. Pero la policía, indistinto de estos casos de la prisión y de ser genio famoso, seguía actuando autónomamente, atrapando a los ilegales y enviándolos a centros de internación. ¿Cuál era la excusa para hacer esto? La seguridad nacional. Y la práctica fue tan difundida que si vos lograbas escapar de un campo de internación de Alemania y llegabas corriendo a Holanda, en Holanda te ponían a otro centro de internación, a otro campo. Y así, frente a estas cuestiones de tener que controlar los centros de internación, surgió la policía de las policías. El máximo ejemplo que nosotros conocemos es la Gestapo, que detectaban los ilegales. Este poder de control del ciudadano, esta dominación sobre quién era ciudadano y quién no, los elevó a un estatus tal que les dio autoridad social. Eran burócratas que tenían mayor poder sobre los ciudadanos. Cita de Hannah Arendt. El término apátrida reconocía al menos el hecho de que estas personas habían perdido la protección de sus gobiernos y requería acuerdos internacionales para la salvaguardia de su estatus legal. El término de posguerra, personas desplazadas, fue inventado durante la contienda con el expreso propósito de liquidar de una vez y para siempre el estado de apátrida, ignorando su existencia. El Estado, insistiendo en su derecho soberano a la expulsión, se vio forzado por la naturaleza ilegal de la apátrida a la realización de actos reconocidamente ilegales. La nación-Estado, incapaz de proporcionar una ley a aquellos que habían perdido la protección de un gobierno nacional, transfirió todo el problema a la policía. Esta fue la primera vez que la policía de Europa Occidental recibió autoridad para actuar por su cuenta, para gobernar directamente a las personas. Fin cita. Y así llegamos al tercer punto. Fuera de la ley y el derecho a tener derechos. El Estado-Nación encontró su mayor límite con esta imposibilidad de controlar gente que no tenía nacionalidad. Un punto de digresión. No puede existir, el Estado no puede mantenerse una vez que rompió esto. Una vez que rompió el principio de igualdad ante la ley. Si no puede mantener el principio de igualdad ante la ley entre todos, se termina disolviendo una masa anárquica donde hay individuos privilegiados e individuos desfavorecidos. El costo de mantener la legalidad del ciudadano en este estado roto fue privar de estatus legales y de gobernarlo todo mediante una policía omnipotente. Eso no es Estado, dice Hannah Arendt. Los derechos humanos, aunque pretendían ser absolutos, se demostraron que no eran absolutos. Eran solamente aplicables a un grado de civilización lo suficientemente abstracta para poder hablar del ser humano. Y los pueblos que hablaban en los términos de seres humanos eran los pueblos que eran emancipados nacionalmente. Solamente era pueblo que se le reconocía su derecho humano si ese pueblo tenía una nación y un Estado, y si ese Estado o nación se correspondían y estaban aplicados en un territorio. Vos si tenías nación y no territorio, es decir, si no tenías Estado, no era ser humano. Es decir, que la imagen abstracta del ser humano coincidía con el pueblo mismo. La pérdida de nacionalidad llevó entonces a la pérdida de los derechos humanos. Los derechos que eran inalienables resultaron ser inaplicables en las personas no cívicas, que no eran ciudadanos. Luego se perdieron dos derechos necesarios, dice Hannah Arendt. Primero, el derecho al hogar. No era un problema de espacio, porque espacio existe, sino un problema de organización política. Nadie había pensado que la humanidad era igual a comunidad de naciones. Estaba fundado en que cada nación tenía que ser cerrada y organizada un Estado, pero si la nación era abierta y desorganizada, no podía tener hogar. De vuelta, pensemos en los mexicanos en la frontera estadounidense, los palestinos y los israelitas fuera de Palestina y de Israel. El segundo derecho perdido, el derecho a la protección gubernamental. La relación de esta comunidad de naciones estableció una red de acuerdos que protegían a quienes pertenecían a la nación. Los que eran ilegales estaban fuera de la red jurídica. Paradoja, los perseguidores ya no tenían por qué tener vergüenza por su persecución, porque los ilegales no podían ser siquiera reconocidos como merecedores de ley. Estar fuera de la ley no es perder derechos, porque no se perteneció a una comunidad política. No es
desigualdad ante la ley, sino que no existe ninguna ley para ellos. No son oprimidos porque nadie desea incluso oprimirlos. La amenaza al derecho a la vida solo fue después de haber creado una condición completa de ilegalidad. Se podía matar a esta gente una vez que perdió el derecho al hogar y el derecho a la protección gubernamental. La privación del hogar conlleva entonces a la privación de acción y de opiniones. Entonces dice Hannah Arendt, si puede suceder esto es porque hay dos derechos tácitos que garantizan los derechos humanos. Que para que los derechos humanos sean absolutos, deberían absolutamente garantizarse estos dos derechos. Uno, el derecho a tener derechos. El derecho de tener derechos significa que el hecho de poder vivir en un marco donde uno puede ser juzgado por sus acciones y por sus opiniones, donde uno pueda pertenecer. Y ahí viene el otro, el derecho a pertenecer a una comunidad organizada. El hecho de que exista un marco en el que uno puede tener un hogar significa que uno puede pertenecer y puede generar una comunidad. Si yo digo que vos solamente podés pertenecer si tu nación tiene un Estado, no te estoy generando el derecho a tener derechos ni el derecho a pertenecer a una comunidad organizada. Perdidos estos derechos necesarios para tener derechos humanos, te alejó de la humanidad, quedaste fuera y por lo tanto perdiste todo derecho a ser juzgado. A ver, en retrospectiva, la guerra llevó a que la gente huya de la guerra y genera minorías y apátridas. Las minorías fueron en principio tratadas a través de ciertos tratados del deber de las naciones, cuidando y protegiéndolas. Los apátridas, al carecer de una nación, carecían de derechos. Pero como no se quería llamar los apátridas porque te veías obligado a cuidarlos, a protegerlos como nación que lo recibe, los llamamos desplazados, indeseados. La única forma de escapar del desplazamiento y de lo indeseado es a través de la cárcel o ser un genio famoso. Estos desplazados indeseados, dice el Estado, que pone en peligro la seguridad nacional, lo que genera un rompimiento del principio de igualdad ante la ley y genera un fortalecimiento de la autoridad de la policía. Solamente los privilegiados pertenecen y los perjudicados son eliminados. Son eliminados porque no se les reconoce el derecho al hogar y no se les reconoce el derecho a la protección. Están totalmente fuera de la ley y por lo tanto amenazan continuamente su vida. La única forma esperen que tengo que sacar un gato acá. La única forma de integrarlos a la ley es garantizarles el derecho a tener derechos, el derecho a pertenecer a una comunidad organizada. Cita de Hannah Arendt. Llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos, y esto significa vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones y las opiniones propias, y de un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada. Solo cuando emergieron millones de personas que habían perdido y que no podían recobrar estos derechos por obra de la nueva situación política global, se dieron cuenta de esto. Lo malo es que esta calamidad surgió no de ninguna falta de civilización, del atraso o de la simple tiranía, sino al contrario, que no pudo ser reparada porque ya no existía ningún lugar civilizado en la Tierra, porque tanto si nos gustaba como si no nos gustaba, empezamos a vivir realmente en un mundo. Solo en una humanidad completamente organizada podía llegar a identificarse la pérdida del hogar y del estatus político con la expulsión de la humanidad.